El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Sobre las parábolas que contó el Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo, escúchenme bien esta parte, y que el Espíritu Santo quiso que se escribieran para bendición y edificación de nosotros. ¿Quieren que repita este párrafo? Porque ya saben ustedes que mucho de mi predicación está escrita y estoy diciendo que ya saben que estamos llevando una serie sobre las parábolas que contó el Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo quiso que se escribieran para bendición y edificación de nosotros. ¿Están de acuerdo con esto último, con esto que acabo de decir, que fue el Espíritu Santo el que quiso que se escribieran esas parábolas? Pregunto, ¿están de acuerdo? ¿Tenemos razón para estar de acuerdo? ¿Sí o no? Yo esperaría que sí. Dice por ejemplo San Pedro escribiendo en su carta universal que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es inspiración del Espíritu Santo y en algunos casos no solo iluminación, sino revelación del Espíritu Santo, lo cual hemos compartido en esta congregación. Pues aquí estamos recibiendo la bendición y edificación que producen esas parábolas. Están escritas para eso. Cuando se interpreta correctamente su contenido y se tiene un corazón dócil para practicar lo que allí se dice, seguramente vamos a ser bendecidos. Hay que interpretar correctamente la palabra, la parábola, y hay que tener un corazón dócil para poder recibir, querer practicar lo que dice o lo que se aplica esa parábola a nosotros. Rápidamente vamos a ir a la parábola de hoy, San Mateo, capítulo 25, los versículos 14 al 30. Un pasaje pues un tanto grande, debería de ser bendición para nosotros leer la palabra de Dios. Algunos no han leído esta mañana antes la palabra de Dios y ahora vamos a leer un pasaje un tanto extenso. Dije San Mateo 25, 14 al 30. ¿Estamos listos? Estoy esperándoles. Con solo que no me vaya a estar diciendo amén el que no ha traído Biblia. Eso es ridículo. El que no ha traído Biblia dice amén. ¿Y amén de qué, pues? Está grave. Dice la palabra escrita: porque el reino de los cielos, no escucho, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el talento de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Uy, cuánto quisiera tener tiempo para ir ya comentando, pero vamos leyendo la palabra. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregó, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré,
entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías de haber dado mi talento a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitad pues el talento y dadlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Que el Espíritu Santo añada bendición a esta palabra. Desde ya, ¿cuántos piensan que esta parábola tiene mensaje para nosotros? ¿Qué tipo de mensaje cree que tiene para usted? ¿Duro? ¿De advertencia sería lo mejor? ¿De advertencia? Puede tener un mensaje durísimo. Puede tener un mensaje bendito. Todo depende del uso que usted esté haciendo de los talentos que el Señor le haya entregado. El tema de la parábola o de la predicación es un tanto largo porque quise abarcar lo que dice la parábola, y eso no es tan fácil resumirlo a una sola frase u oración. El tema: los talentos son capacidades personales que provienen de Dios y que su uso produce consecuencias. Vuelvan a oír o leer conmigo. ¿Está delante de ustedes? ¿Sí? Sí, está delante. ¿Cómo es el tema? Los talentos son capacidades personales que provienen de Dios y que su uso produce consecuencias. Una vez más, los talentos, no lo están haciendo todos, los talentos son capacidades personales que provienen de Dios y que su uso produce consecuencias. Cómo se usen esos talentos produce consecuencias. Que les quede esta frase en la mente, porque tanto la parábola como la predicación va a girar alrededor de este pensamiento que llamo yo el tema de esta predicación. ¿Estamos listos entonces? Ya ustedes saben que lo acostumbro a hacer casi siempre. Trato de explicar el tema, porque quien comprende el tema casi ha captado toda la predicación, explicación del tema. Con el vocablo, que es la última palabra del tema, con el vocablo consecuencias, quiero decir resultados, los cuales pueden ser bueno o malo, todo depende del uso. En esto de los talentos hay consecuencias, y las consecuencias dependen del uso que se haga de los talentos. Estoy tratando de explicar el tema. En este caso, la parábola está hablando de talentos, vocablo que puede tener varias aplicaciones, y como provienen de Dios, seguramente se refiere a diferentes capacidades o vocaciones que reciben los humanos, en este caso los hermanos.
Porque ya explicaré que la parábola no, y eso de los talentos, no se aplica a los talentos que tienen la gente popular. Estamos hablando del reino de Dios, que ya lo voy a explicar, así que estamos hablando más de talentos del pueblo de Dios, de los creyentes de la iglesia. Esos talentos o capacidades que reciben los humanos son de carácter personal, y cada persona dará cuenta del uso que haga de su o de sus talentos, y de cómo los use dependerá su recompensa. De cómo los use dependerá. Aquí acabo de decir muchas cosas, son personales. Cada persona recibe uno o más talentos para ser usados, para que él los use, y de el uso que le dé a los talentos, de eso va a depender su recompensa, buena o mala. ¿Estamos bien? Toda persona, sin ninguna distinción, recibe uno o más talentos de parte del Espíritu Santo. Toda persona, sin ninguna distinción, recibe talentos que son capacidades del Espíritu, de parte del Espíritu Santo. Toda persona, usted allí sentado, pudiera ser que diga, pero hermano, ¿yo de qué sirvo? ¿Qué talentos tengo? El problema es que no los ha descubierto, pero que tiene talentos, seguro que los tiene. Toda persona recibe uno o más talentos, y eso ya lo vamos a explicar, esas diferencias, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? El problema de algunos es no descubrir, de algunos es descubrir, y algunos no lo quieren descubrir por las responsabilidades. Algunos no han descubierto que tienen talentos, y el problema es que no lo quieren descubrir a propósito, adrede, porque un talento demanda responsabilidades, demanda que los use adecuadamente, porque de ese uso dependerá la recompensa que el Señor va a dar a esa persona. El problema de algunos es ese, estoy diciendo que el problema de algunos es que no logran en su uso descubrir cuáles son algunos, y lo hacen por no tomar más responsabilidades. Entremos a la parábola en sí. Tengan sus Biblias abiertas al pasaje que ya hemos leído, pero que ahora vamos a empezar a querer entender, discernir lo que realmente dice o quiere decir la parábola. La parábola, en primer lugar, la parábola afirma que se está hablando del reino de Dios. Primer aspecto. La palabra reafirma que se está hablando en ella del reino de Dios, no del reino de los cielos, sino del reino de la tierra que el Señor Jesucristo dijo que iba a existir, y que el Espíritu Santo tiene la responsabilidad de establecer. El Espíritu Santo está trabajando en establecer el reino de Dios aquí en la tierra, no como lo dicen los testigos de Jehová, no para gobernar el mundo, sino el reino de Dios es la iglesia, es la vida evangélica de los creyentes aquí en la tierra como el reino de Dios. Y ahí queda bien apropiada las palabras, hágase aquí en el reino de Dios, en la tierra, en la iglesia, la voluntad de Dios como se hace allá en el cielo. No es al revés. Dice el versículo, para que vean que estamos tratando de interpretar la parábola, dice el versículo 14, porque el reino de Dios, por favor, cuando digo una cita, usted éntrele luego, está despierto, no debe estar dormido. Si está dormido, este no es su sitio. Dice el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre yéndose lejos. No hablemos de esa parte, porque solo estoy queriendo, número uno, establecer que se está hablando del reino de Dios aquí en la tierra. Y ahí está en ese versículo que ya traigo a memoria. ¿Estamos? Aquí no se está hablando del mundo, ni de los talentos que reciben los inconversos. Ellos también reciben talentos, pero aquí no se está hablando de ellos. Aquí se está hablando del reino de Dios. Reino de Dios. ¿Está bien? En este versículo también aparece ese misterio que aparece casi en todas las parábolas, si ustedes la recuerdan, que el Señor del reino, este Señor del reino,
y ahí está claro en la historia, señor del reino se va lejos. Casi en todas las parábolas el señor del reino, ¿se acuerdan las otras parábolas? Menciónenme alguna en la que el rey o el dueño del reino se fue. Entonces aquí aparece este misterio donde el dueño, el rey del reino se va lejos y que los bienes de ese reino los coloca en manos humanos. Es un misterio. Los tesoros de Dios colocados en manos humanas. De allí el mal uso que puede haber, pero ese es el propósito de Él. Así lo hace Él, no es de otra manera. Sin comprender el misterio, porque ya dije que es misterio. ¿Y cómo uso yo el vocablo misterio? Aspectos que no son fáciles de comprender. Misterio no hablo del susto allá, no. Cosas que no son fáciles de comprender. Es un misterio. Algunas no las vamos a comprender aquí, las vamos a comprender quizá más allá. Sin comprender el misterio, debemos de aceptar que así son las cosas. Las cosas espirituales están en manos humanas y se espera cuando menos dos cosas. Número uno, que los humanos, que los hermanos debería decir que han recibido talentos de Dios, lo usen con responsabilidad. Si usted, y creo que después de la predicación va a ser consciente que tiene un talento que viene de parte de Dios, debe de usarlo con responsabilidad. Pero por el otro lado, dije que hay dos cosas que deben de ser comprendidas, pero también se espera que los demás hermanos acepten a que así son las cosas de Dios. Las cosas del reino están en manos de personas humanas. Más de una vez hablando yo y poniéndome en el lugar de Elías o de Eliseo o de David o de cualquier otra, me han dicho, pero ellos eran humanos. Y en manos de ellos se colocaron tesoros, talentos de Dios. Y lo mismo pasa en nosotros. La iglesia debe de entender, los evangélicos debemos de entender que así son las cosas de Dios. En su misterio, Él sus cosas, sus talentos, sus riquezas, las deposita en manos de seres humanos. ¿Comprendemos eso? ¿Lo aceptamos? Aunque no lo acepte, esa es la verdad. Los talentos son repartidos con justicia. ¿Qué dice el versículo 15? Vamos leyendo la parábola. ¿Qué dice el versículo 15? A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otros 1. Antes de terminar el versículo, ¿ven ustedes justicia en esto? Dice que a uno les dio 5, a otros 2 y a otros 1. ¿No ven que el repartimiento está disparejo? A unos 5, a otros 2, a otros 1. Pero están entregados con justicia. Y no justicia humana, sino justicia divina. La respuesta de esto está en la segunda frase, en la última frase del versículo. La última frase, ¿cómo dice? Conforme a su capacidad. Es decir, los talentos son repartidos con justicia de Dios, justicia divina. A uno le dio 5. ¿Por qué le dio 5? Porque tenía más capacidad para poder administrar 5. Al otro le dio 2. ¿Por qué le dio menos que al otro? Porque tenía menos capacidad para administrar los talentos. Y a uno le dio 1. ¿Por qué creen que le dio 1? Porque esa era la capacidad. Él sabía que tenía esa capacidad de administrar ese talento, porque los talentos son repartidos con justicia. Por supuesto que vamos a entrar en esa otra parte, donde que recibió 1, no sé qué pensó, voy a comentarlo más adelante. Vuelvo pensando en el versículo. ¿Ustedes ven justicia en la repartición de estos talentos? Aparentemente no la hay. Pero cuando uno lee la otra parte que ya leímos nosotros, nos encontramos que el repartimiento de talentos estaba
con toda justicia, y no humana, como lo acabo de decir, sino justicia divina, porque estaba repartida según la capacidad, porque los seres humanos tenemos diferentes capacidades. Por supuesto que aquí es donde están los problemas. Aquí está el gran problema que tenemos los seres humanos, y es que la mayoría de nosotros tenemos mayor estima de nosotros mismos. Mayor estima. ¿Qué decimos nosotros? ¿Por qué es que a ese se le ha dado más talentos que a mí? Si yo tengo mayor capacidad. No. Si él no le ha dado más talentos es porque él, el que sabe todo, sabe que no tiene la capacidad para que se le entreguen más talentos. Por supuesto que están los otros, que para evadir responsabilidad por fuera dicen que no tienen ningún talento y que no tienen ninguna capacidad. ¿Cuántos de ustedes están en ese grupo, en esa gente que dice, no, es que yo no tengo ningún talento? Yo no tengo, sabe usted, lo dije ya y lo creo, no hay persona humana, por sencilla que sea, que no haya recibido un talento. Uno se queda sorprendido con eso de los talentos. Hay personas que son deficientes en algunas cosas, pero en otras que parecen sencillas, son personas excelentes. Hay personas que es excelente para atender. Ese es su talento, esa es su gracia. Hay personas que para atender a otros son piedra. Uno solo los ve, la madre de Dios. No, Dios no tiene madre, pero uno así dice. Otros tienen, fíjese que si usted no cree que tiene el talento de hacer limpieza aquí en la casa de oración. No puede hacer bien la limpieza, no le gusta que las cosas queden bien limpias. Ese es su talento. No hay nadie que no tenga talento. Y quiere que le adelante una cosa más. Entre más elevado, no es la palabra elevado quizás, entre más apariencia tenga un talento, más delicado se vuelve. Más delicado se vuelve. Un talento que atrae gente es peligrosísimo, porque ese asunto porque a nosotros nos gusta que la gente nos siga, y algunas veces alguien espanta un panal para que lo sigan las abejas y lo piquen de una sola vez. ¿Estamos bien con eso que acabo de decir? El buen uso de los talentos trae grandes recompensas. El buen uso de los talentos trae maravillosas consecuencias. El buen uso de los talentos trae gran recompensa, gran bendición. Los versículos, vamos a leer en este caso dos partes de dos versículos. El versículo 16, ¿qué dice el versículo 16? Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. El 17, ¿qué dice? Que había recibido 2, también va con los 2. Pero veamos también lo que dice, porque de ese uso que se hace, estos hicieron buen uso, depende la recompensa. Leamos los versículos 20 al 23. 20 al 23. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregó, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos. Y lo mismo, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo. Fíjate que el uso de los talentos tiene que ver con lo espiritual. Entra al gozo de tu Señor. Versículo 22 dice, repite lo mismo, solo que en relación al que había recibido 2 talentos. Y recibe las mismas palabras, versículo 23, recibe las mismas palabras. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¿Se imaginan lo que será este momento cuando los creyentes, la verdadera iglesia, comparezca ante el tribunal de Cristo?
¿Cuántos conocen algo, saben algo del tribunal de Cristo? Pregunto, ¿sabe algo? ¿Dónde va a ser? No después, sino durante el milenio, solo que en el cielo. El milenio está aquí en la tierra. Este evento que está acompañado de las bodas del Cordero ya se efectúa allá en el tercer cielo. Oí esa palabra. Entonces, y estoy preguntando, ¿ya se imaginan lo que será esta escena cuando la iglesia salva? Eso hay que entenderlo. Ese tribunal de Cristo no es para condenación, no es para juicio, es para recibir recompensa por el uso de los talentos que tuvimos aquí en la tierra. Entonces ya puede imaginar, dice 2 Corintios 5:10, para reafirmar lo que acabo de decir. Porque es necesario, no necesitan ir a la cita sino anotarla, porque es necesario que todos nosotros, me gusta el vocablo nosotros, ¿qué quiere decir? Que Pablo mismo se incluía en eso. Dice él, porque es necesario que todos nosotros, ¿qué debemos hacer todos nosotros? Comparezcamos ante el tribunal, ¿qué es un tribunal? Yo no sé si ustedes han estado en un tribunal. Aunque sea de hombres, se siente temor, se siente respeto, se siente algo raro. Hasta piensa uno qué va a decir, porque cualquier palabra dicha en el tribunal, los abogados o los fiscales la pueden usar en contra. Entonces dice, nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno, por eso dije yo que este asunto de los talentos es personal, es individual, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Y aquí está en futuro, ¿por qué? Porque el tribunal de Cristo es allá en el futuro, es para adelante. Dice, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo de esta vida, mientras estaba vivo aquí en la tierra, haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno. Ya les he contado que yo tuve una discusión profunda con uno de mis maestros cuando estudiábamos esta carta, sobre que yo no avalaba los vocablos malos, porque yo creía que allá en el tribunal de Cristo solo iba a estar lo bueno. Pero cuando se interpreta el pasaje y dice, bueno, no es pecado, aquí pecado no es, porque ya está salvo. Aquí bueno es el uso que se hizo de los talentos, que algunos lo usaron mal y no va a recibir recompensa. Lo hizo mal, y no se le puede mandar de regreso porque no se puede mandar de regreso, pero no va a recibir ninguna recompensa. Ya puede imaginar a alguien, ¿cuál es el ejemplo más sencillo y fácil de? Alguien que recibió el talento de una voz muy educada, que con un poquito de pulimiento que le hagan, tiene una voz muy... Pero él la usó, ¿pero para qué la usó? Y casi me atrevería a decir, ¿para qué usan una buena voz los artistas? ¿Lo usan bien? No, lo usan para ellos. Es malo. Usaron el talento para mal y no van a recibir. Pero pensemos en las cosas más sencillas, porque con ese asunto de la voz, que eso no todo el mundo tiene esos talentos, son algunas personas, y si de paso tienen la posibilidad de educar un poco la voz, porque la voz se puede educar un poco, pues le va bien y tiene buena voz. Pero la mayoría no nacemos con buena voz. Hay niños que sufren mucho en su infancia porque canta la mamá. Y algunas de las mamás tienen una voz para llorar. Así que los niños, cuando oyen que la mamá está cantando, ay, mamá, cállate, por favor, mamá. Pero, por supuesto que ahí hay otra cosa. Estamos hablando de los que tienen un talento, pero los demás, eso no quiere decir que usted diga, hermano Marcos, yo no tengo buen talento, así que yo no canto. No, en la casa del Señor, para alabar al Señor, sino que le salgan los sonidos como le salgan, pero usted alabe al Señor.
¿Cuántos están de acuerdo a eso? Ahí no tiene que ver con el talento, sino que para eso hemos venido. Para alabar a Dios, para adorar a Dios. Y de paso, alabanza no quiere decir canto. Alabanza es toda acción, toda palabra que reconoce la grandeza de Dios. Eso es alabanza. Eso es alabanza. No, los cantos pueden ser parte, pero no es alabanza. Entonces, ¿qué es lo que acabo de decir? ¿Qué es lo que estoy tratando de que comprendamos? Estamos hablando de que se va a recibir en el tribunal de Cristo recompensa, depende del uso que se hizo de él. Y aquí vaya empezando a caminar. ¿Usted cree que tiene un talentito del Señor? ¿Cuántos creen que tienen un talentito del Señor? Así, no es para que diga, y no estoy hablando de canto, pero tiene otro talento. ¿Cuántos? Hermano, todos los demás no tienen talentos. Usted es inservible en la obra del Señor, porque los talentos son para eso, para que sirvamos en la obra del Señor. ¿Cuántos allí están pensando? No, yo lo que pasa es que no lo descubro, pero ya hoy que oí que hay talento para hacer limpieza inclusive, que hay talento para muchas cosas en la obra del Señor. Entonces, ¿quiénes son conscientes de que tienen talentos? Yo diría que algunos tenemos 2 y posiblemente algunos tengamos 3 y es posible que algunos tengan 4 y es posible que algunos tengan 5. Entonces, dependiendo del uso, va a haber una recompensa gloriosa allá. Y aquí lo interesante es que esa recompensa vendrá después de la salvación. Eso es para que no interfiera el talento con la salvación. La salvación es una cosa. Quizá yo pudiera decir que los talentos lo que hacen es demostrar que somos salvos, porque estamos usando adecuadamente los talentos que Él nos da. ¿Estamos bien? Sigamos con la parábola. El mal uso del talento traerá terribles consecuencias. El mal uso de los talentos traerá terribles consecuencias. Versículo 24. Vamos al versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual, dice el versículo 25, tuve miedo y fui y escondí tu talento. Fíjate que el hombre tenía algunas cosas buenas, no niega que el talento que tenía no era suyo, era de Dios. Y fui y escondí tú. En eso abusamos más nosotros, porque algunos de los que tienen talento, ¿de quién dicen que es? De ellos. Es que yo tengo el talento de esto. Y yo no voy a ninguna parte si no me pagan por mi talento. Ese es un tonto que se fue golpeado chiquito en el cerebro y por eso no entiende nada de lo que dice. Ese es el caso de este, por lo cual tuve miedo y lo escondí. Estoy diciendo que cuando uno no sabe hacer uso, las consecuencias son... Cuando uno anda mal espiritualmente, se vuelve pretencioso. Escúchenme bien esto. Cuando uno anda mal espiritualmente, se vuelve pretencioso, mentiroso y grosero. Cuando uno anda mal espiritualmente, se vuelve pretencioso, mentiroso y grosero. ¿Qué dice el versículo que dijo el hombre este? Estoy leyendo el versículo 24. Dice que llegando el Señor, te conocía. No se pasen. Ahí queda. Te conocía. Este es un pretencioso, hombre. Él pretendía que conocer a Dios no es comida de hocicón. Conocer a Dios es algo que demanda para empezar un espíritu contrito y humillado. Y esperar que la revelación venga del cielo, venga del Espíritu. Pero él, como bocón que era, como se quería
por su presencia. Yo te conocía. Y lo que conocía de Dios o del Rey o del Espíritu Santo no era real, no era verdadero, porque ¿qué otra cosa dice? Él es duro, es mentiroso, hombre. El Espíritu Santo no es duro. ¿Y qué otra cosa dice? Entonces era pretencioso, era mentiroso y era grosero. ¿Cómo termina diciendo el versículo? ¿Qué dice? Yo conocía que eres hombre duro, que siembras donde no segaste y que quieres recoger donde no has sembrado. Sí, tuve miedo y lo enterré. Pero es un hombre grosero cuando está hablando con el Señor de la viña, hombre. Con el que le dio el talento, pero es un hombre malcriado. Cuando uno se aparta del Señor, estas cosas vienen. O cuando uno va rumbo a apartarse del camino del Señor, uno se vuelve así. ¿Por qué a mí? Si yo soy mejor que los demás, no sé por qué a mí no me bendice. ¿Qué piensan? Quien conoce a Dios, quien conoce al Espíritu Santo, sabe que sobre cualquier otra cosa, hay otras cosas más, pero reconoce que el Espíritu Santo es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Quien conoce un poquito a Dios, sobre cualquier otra cosa más, conoce más, pero lo primero que uno reconoce es en lo que yo me cubro cada mañana, en lo que yo me cubro cada noche, en sus misericordias, porque en la mañana son nuevas cada día las misericordias. Alábele. Pero este bocón pretencioso, ¿y qué otra cosa dije? Mentiroso. Él no veía esto en Dios, él veía que Dios es duro, exigente. Me molesto cuando alguien, no, Dios no es, Dios es, y cuando Él castiga tiene toda la razón para hacerlo, porque lo hemos provocado para que lo haga, pero sobre cualquier cosa Él sigue siendo misterioso. Amén. ¿Está aplicando esto a usted? ¿Cómo ve al Señor usted? Cúbrase en sus misericordias, le serán ganancias. No se ponga a pelear uno cuando está hablando más, y especialmente cuando está hablando uno anda en problemas. Cada palabra es una torpeza lo que dice. ¿Ha oído o se ha oído usted alguna vez hablando cuando uno anda? ¿Y quién es fiel, pues? Y un montón de cosas que es mejor quedarse callado y solo porque el Señor, porque ve que hay una cosa muy bonita, el Señor no escucha a los necios, los deja que habla solo como loquito. Ventajosamente Él no lo ha estado oyendo y por eso el necio, el loco sigue hablando. Aquí, en el pasaje analizando hoy, hay otro misterio. Veamos cuál es ese otro misterio que descubre el pastor Amaya. Lo que es de Dios, porque fíjense que usted se pone a leer lo que acabado de repetir, la lectura de lo que acabamos de leer, el hombre es un misterio. El hombre le devuelve el talento al dueño. ¿Por qué? Porque era de él. Es la palabra más sencilla. Le devuelve. Cualquiera diría que este hombre hizo bien, porque algo otro se quieren quedar con los talentos que Dios le ha dado, pero el hombre no, lo regresa. Porque lo que es de Dios vuelve a Dios. Pero Dios no quiere solo lo que Él ha dado, sino que quiere que se le entregue lo que se ha ganado con sus talentos. No sé si me explico. Él no quiere, por ejemplo, fíjate que el espíritu, aunque sea en caso de muerto, va a volver a Dios. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, dice la Biblia. Pero Él espera que ese espíritu aquí en la tierra haya sido transformado, haya sido vivificado. Por eso estoy diciendo que este es un misterio. Él no quiere que se le devuelva solo lo que Él ha dado, sino que a la par de que le devolvas lo que Él te dio, Él quiere su ganancia, sus intereses, los intereses. Aquí tiene lo que es tuyo, dijo el hombre.
devolviendo lo que él creía que el Señor le había dado. Pero el Señor le dice, yo no estoy no, eso no es lo que yo quiero. Dice, por tanto, deberías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo también hubiera recibido lo que es mío con los... Este es un misterio. Él, aunque no necesita nada, ¿cuántos están de acuerdo que Dios no necesita nada? El Espíritu Santo no necesita nada de nosotros, pero Él quiere recibir los intereses, las ganancias de los talentos que Él nos dio. Por eso es que algunos hacen bien quizás no querer recibir talentos, pero como allí los tiene, ya se los dio. Los quiere descubrir o no, ya los tiene. Úselos. Si lo entierra le va a ir mal. Úselo. Mi punto de vista sobre el misterio, este misterio o otro misterio que encontré en este pasaje, mi punto de vista sobre el misterio, cuando se ha recibido un talento, cualquiera que le ponga nombre, ese talento seguramente gana intereses. El talento seguramente gana intereses. ¿Cuáles serían esos intereses? Usted recibió un talento y lo está usando, mal o bien lo está usando, pero ese talento está ganando interés. ¿Qué puede ser? No veámoslo, pero para ver almas tendríamos que ver cuál es el talento. Pero estoy diciendo que usted recibió un talento, síganme la idea. Usted recibió un talento, seguramente ese talento va a producir ganancias, intereses. ¿Cuáles son? Honra. Usted está, ojalá que me escuchen los cantantes porque les convendría que me escuchen. Un cantante recibe el talento de tener una buena voz y descubre, o alguien se la descubre y le dice, mira, tú cantas bien, y empieza a trabajar, y ese talento le empieza a producir. ¿Qué le produce? ¿Qué es lo primero que le empieza, o no lo primero, pero empieza a producirle? Fama, honra. Y lo empiezan a llamar, le ofrecen transporte en avión, le ofrecen hotel. ¿Qué es eso? Está ganando. Son sus intereses. Entonces, gana honra, gana alabanza, gana dinero. ¿Y qué otra cosa? Pero gana. Y eso que se gana, lo correcto, si no quiere perder e irse al otro lado, es devolver esas cosas al dueño de él. Ahí está el misterio. Hay que devolver lo que se ha ganado con ese talento, hay que devolvérselo al dueño de él. ¿Para cuántos ha sido claro? Es posible que porque ustedes están aquí todavía sufriendo que no tienen talento y lo tienen enterrado, eso es grave. Porque aquí no hay nadie que dijera que no tenemos talento, todos tenemos talento. Y puede empezar a hablar con esos talentos. No cree, tal vez no se aplique tan profundo. ¿No cree que este talento de hablar es un gran talento? Ya veo cabezas que me dicen que sí. Este asunto de hablar, ¿no creen que es un gran talento? ¿Qué debemos de hacer con este talento de hablar? Hable, pero hable bien. Hable, pero ayude. Hay gente que va a hablar con otro, pero en lugar de ir para bendecirlo, va a destruirlo. No se deje. Ay, la va a pagar, hermanito. La va a pagar. Llámense estos predicadores, cantantes, maestros, servidores. Lo que recibamos por el talento que Él nos dio, tenemos que devolverlo. ¿Está bien? El asunto del mal uso del o de los talentos es más grave de lo que pensamos. Este asunto del uso de los talentos, del o de los talentos, es más grave de lo que pensamos. Saquémosle, tratemos de aplicarlo. ¿Cuántos creen? Bueno, no es que creen, yo les estoy tratando de convencer de que ustedes tienen talentos todos. Quizá en algunos casos
más que uno. ¿Qué está haciendo con ese talento? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Lo tiene enterrado. Este asunto del uso de los talentos es más grave. Aunque usted quiera devolver el talento como no entregó las ganancias, es grave. Amén. Creo que el hermanito, estoy pensando que es hermanito porque ya el de la parábola, no estoy hablando de ustedes. Creo que el hermanito que enterró el talento y se pasó pensando que lo devolvería, no pensó que el enterrar su talento era tan grave como lo fue. Él dice que tuvo miedo y dijo, para que no me lo roben, mejor lo voy a enterrar, y lo enterró. Pero él en ese momento, él no pensó, como no pensamos nosotros, que lo que estamos haciendo es grave. Porque hay alguien que pudiera tener el talento de tratar con niños, maestro de escuela dominical. Hay alguien que tuviera el talento de enseñar en una célula, pero no, yo no quiero responsabilidad. Y algunos hasta dicen eso. Y lo que está haciendo es que está enterrando su talento, pero no pensamos lo grave que es eso. ¿Qué dice el versículo 28? ¿Qué dice? Quitarle el talento. Quítenle pues el talento. Es gravísimo eso. Versículo 30, pasémonos más al final. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Verdad que es serio eso en términos espirituales, de enterrar el talento? ¿Qué le va a suceder al que entierra su talento? Allí dice, el talento que tenía se le quita, pero eso no es tan grave. Lo grave es a dónde va a ser arrojado, echado. Échenle las tinieblas de afuera, porque allí será. Fíjate que, hermano, aquí aparece como un problema que los de siempre salvo o salvo siempre salvo no pueden comprender. Que aunque la salvación viene de Dios, el Señor Jesucristo la ganó en la cruz del Calvario, y cuando uno confiesa creer, y si en verdad entra el Espíritu Santo a morar en la persona, la salvación se originó, se realizó en su estado original. Pero después de ese momento, si quiere guardar la salvación, tiene que cuidar su vida y trabajar con los talentos que le da. Porque ¿qué le pasa a este que enterró el talento? Fue echado fuera, dice, échenlo a las tinieblas de este asunto es más grave de lo que nosotros lo pensamos. No, vamos a empezar a despertar, vamos a ocuparnos con nuestro talento, el talento o los talentos que el Espíritu Santo nos da, vamos a usarlos para el reino de Dios, que para eso se dan. Finalmente, resultados de poner a trabajar los talentos que el Espíritu Santo da. ¿Qué resultados hay cuando uno pone a trabajar los talentos que Él da? En los versículos que ya leímos, Él dice que llegaron los dos, el de 5 y el de 2, y devolvieron el talento junto con las ganancias, ¿recuerdan? ¿Y qué dijo el Señor? Bien, buen siervo y fiel. Y aquí hay otras palabras que había que... Sobre poco. Quiere decir, hermanos, que aunque hagamos todo lo que podemos hacer, en comparación a lo que se ha hecho por nosotros es poco. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Sucede eso en los dos casos. En los dos casos, el de 5 y el de 2. Ya sabemos lo que pasó con el de 1. Pero sobre
los resultados que hay cuando ponemos a trabajar los talentos, el versículo 29 lo considero muy puntual. ¿Qué dice el versículo 29? Hay unos hermanitos que los veo como que lo saben todo y les digo que no saben nada. ¿Qué dice el versículo 29? Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene, le será. El que tiene talentos y los usa adecuadamente, ¿qué va a pasar? Que le van a dar más. Son los resultados de poner, porque él ve, dice, mi hijo le dio un talento y lo está poniendo a trabajar y está ganando con ese talento, le voy a dar otro. Eso es justo. No me diga que no. ¿Cuántos quisieran otro talento del que no ha descubierto todavía, pero quisiera otro? Lo puede recibir, ¿sabe cuándo? Cuando ponga a trabajar el primero que ya tiene, el Señor le va a dar otro talento. Eso es bíblico, eso es espiritual. Porque al que tiene, la mayoría de nosotros, ese es como nuestro dolor de cabeza y nuestra queja y envidia. ¿Cómo es posible que el Señor bendiga a ese? Y el Señor lo bendice más. Es promesa de Dios. Así está escrito. Porque el que tiene, tendrá y recibirá más. Pero el que le entierra es el único que tiene. Úpale, qué terrible sería eso. Fíjense que eso que yo estaba diciendo, que si fuera así, no sé si llega hasta ahí, que este talento de hablar fuera un talento de esos que da Dios. Pero usted dice, yo no quiero hablar. Yo no quiero usar este talento. Porque ¿para qué cree que Él nos ha dado este talento de hablar, esta habilidad de hablar? Para hablar. ¿Y para hablar qué? Para hablar de Él. Para hablar de Él. Pero usted dice, no, yo no quiero. Qué triste sería que Él dijera, bueno, no querés hablar, te voy a quitar ese talento. Y viniéramos todos aquí al culto y saludándonos y Dios le bendiga, hermano. Dios le... ¿Qué pasó, hermano? Terrible. ¿Cuál es el tema que pusimos a esta parábola? Una vez más, capacidades que Dios le da, recompensa. Correcto. Vamos a ofrecer una ofrenda de palmas.